Una vez más, estamos agradecidos con el Señor por la bendición que nos da de estar aquí nuevamente en la casa del Señor, un domingo más. Pero que no se diga así, ¿verdad? Un domingo más, como que si fuera un domingo cualquiera. Damos gracias por los que estamos ya aquí en la casa del Señor. Hay unos que no pudieron estar en esta ocasión, pero gracias a Dios por los que estamos ya. Amén. Estamos viendo la serie, los 10 mandamientos. Serie muy importante que dicho sea de paso, el Señor me la confirmó cuando fuimos a la capacitación de ministros a la ciudad de Lake Placid, que fue el jueves, viernes y sábado, la semana pasada. Que dicho sea de paso, parecían tipo vacaciones porque salimos fuera de la ciudad, pero fue tremendo. Acostarse como a las 11 de la noche, salíamos de la capacitación como a las 10:30, ¿verdad, mi amor? Algo así. Entonces nos levantamos a las 6 porque a las 7 ya estaba la cafetería lista. Era un correo. Pero bueno, ¿a dónde voy? No voy a contarle de esas historias o vacaciones. Lo que quiero contarle que allí mismo, al estar un predicador, les comenté, me confirmó el Señor la palabra de acerca de los 10 mandamientos. Y él es un doctor de la iglesia nazarena, un doctor, una persona que tiene doctorado en cuestión a la teología, que él mismo decía que tristemente los pastores de la iglesia nazarena pues están olvidando de lo que es la doctrina. En este caso la doctrina de la iglesia del nazareno es lo que usted ve en el logotipo de la palomita: santidad a Jehová. Dice la palabra del Señor, estamos viendo, sed santos porque yo soy santo. Bueno, entonces, quiero que hagamos algo. Tengo una proclamación de fe que el Señor, estando allá también, me la dio mientras yo iba escuchando, aprendiendo. Dios me la dio, iba viendo. Y quiero que repita después de mí esta proclamación de fe. Esta proclamación de fe no es la que usted se sabe de la iglesia donde hemos venido, de lo que poníamos ahí, pero bueno, esta es algo que nació en el corazón. Y repita después de mí, pero quiero que no repita como los loros, sino que repita teniendo sentido lo que usted está repitiendo, que yo le voy a poner a que repita, ¿ok? Diga conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. No vinieron hoy, Señor, dale fuerza. Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias por esta hora que me has traído, para escuchar tu voz. Te pido que me ayudes a ser transformado y formado por el poder de tu palabra. Que tu gracia, amor y poder me ayuden a vivirla y compartirla. Para que tu nombre sea glorificado. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Que quiere decir una confirmación de así sea, así sea, así sea lo que yo he dicho, Señor. ¿Le puso importancia o le tomó atención a lo que estaba repitiendo? En primera instancia, pedimos que nos ayude a ser transformados y tengamos una formación y formados. Y luego también, no solamente la aplicación es personal, sino también ayúdame a predicar tu palabra a los otros. Y ya después pues viene en el nombre del Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado en mí y en los demás, en el nombre de Jesús. Amén. Esa va a ser nuestra proclamación de fe. El que se la aprenda va a tener un premio. Va a pasar aquí al frente y la va a recitar guiando a la congregación. Amén. El que la quiera por email se la envío por mensaje de texto después. Amén. Ok, quiero hacer una pregunta. Vayan preparando sus armas, su espada, que es la Biblia, en Éxodo capítulo 20. Que es donde vamos a entrar de lleno la palabra del Señor, donde están los 10 mandamientos. Ya que estamos viendo la serie, los 10 mandamientos. Y quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de aquí son padres? Digan amén. 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 ¿Cuántos de aquí son padres? Amén. Ahora, otra pregunta: ¿cuántos de aquí somos hijos? Amén también. O sea, que no quedan excluidos los hijos que no son padres,
ni los padres que ya son hijos. Amén. Ok, entonces esta palabra sí es para usted, porque no le voy a hablar ni a marcianos, ni a pajaritos, ni a animalitos. Le voy a hablar a personas que tienen papá y mamá y también que son padres. Ok. El día de hoy vamos a ver la cita de Éxodo 20:12, que es el quinto mandamiento, que dice, ¿cómo? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Ya estuvimos viendo los otros 4, que yo sé que ya se lo saben de memoria. A ver, vamos a ver, ¿cuál fue el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Cuál fue el tercero? Guardarás el día de reposo. El nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y luego cuál fue el cuarto? Ya se lo dije. Ay, hermano, hay que estar en la línea. Va a haber un examen. El que se aprenda los 10 mandamientos va a tener un premio. Va a pasar al frente para resultar. Ese tipo de premios como que no le está gustando a nadie, ¿verdad? Pero es bueno, porque con eso usted está que hermano, lo estoy aprendiendo. Bueno, gloria a Dios por ello. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, pues para comenzar, vamos a comenzar diciendo, ¿por qué surgen los 10 mandamientos? ¿Por qué surgen los 10 mandamientos? Usted se ha preguntado eso, ¿por qué 10 mandamientos? Bueno, claro, en la ley son 300, ¿cuántos? 613 mandamientos, los cuales el Señor los cumplió al pie. Todos. Nadie pudo, ni Moisés, ni Aarón, que eran sacerdotes, ni otro por allí, nadie pudo, solamente el Mesías, llamado Jesucristo. Él cumplió toda la ley. Dicho sea de paso, Él no cumplió la ley se cumplió en Él, porque dijo Él, esto está escrito de mí. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que yo estoy viviendo está escrito de mí, o sea que se está cumpliendo todo lo que yo iba a venir a hacer, ¿se entiende? Él no cumplió la ley se cumplió en Él, porque Él es mayor que la ley. Aleluya, apunte eso si gusta. Bueno, entonces, ¿de dónde surgen los 10 mandamientos o por qué surgen los 10 mandamientos? ¿Ustedes creen que hoy por hoy es necesario tener mandamientos, hermanos? ¿A quién le gustan los mandamientos? Como que a nadie le gustan los mandamientos. Bueno, todo comienza desde Adán y Eva, no Adán y Esteban. Desde Adán y Eva. ¿Por qué, hermano Leo, todo comienza allá? Porque allí comenzó un mandamiento que le dijo, mira Adán, mira Eva, ustedes estarán aquí en el huerto, etcétera, etcétera. Usted se sabe la historia. Y le dijo, solamente de este árbol ¿no qué? Comerás. No comerás, no comas. A partir de que esto o esta pareja desobedece, entra el pecado. Entró la desobediencia es el pecado. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues viene todo. En vez de tener edificación por la obediencia, el pecado viene a destruir todo. Dicho sea de paso, si nos metemos un poquito en lo que tiene que ver el pecado en cuanto al cuerpo, yo lo he dicho, el día que Adán, porque Adán, escuchen, Adán, alma viviente, él pudo ser eterno. Él pudo ser eterno, mas sin embargo no lo fue. Entonces, ¿por qué? Porque al él pecar, su sangre se corrompió. Al él pecar, en cuanto él pecó, comenzó a morir. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que pasa, es lo que hace. Al usted estar viviendo en el pecado, la sangre contaminada, donde fluye el pecado en nosotros, ¿qué es lo que pasa? Tiende a envejecernos. Y ahí estamos tratando de conseguirnos unas cremitas aquí y allá para vivir la vida de una manera pues mejor. Bueno, todo resulta
Adán, pasan los años, pasa el tiempo, Dios elige a un pueblo, a un hombre, mejor dicho, a un hombre llamado Abraham, que es conocido como el padre de la fe y que es conocido como el padre del judaísmo, el padre donde nace el pueblo judío. Para cuando usted le pregunta, ¿de dónde inició el pueblo judío? ¿De dónde? El pueblo de Israel. Bueno, Dios eligió a Abraham. Abraham no es que era un hombre intachable, impecable de un pueblo escogido, no. A partir de Abraham es donde nace el pueblo escogido. Porque de Abraham nace, ¿quién nace? Isaac. De Isaac nace Jacob. De Jacob, ¿quién nace? Las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel, ¿quién nace? Entre ellos nace José. Y de entre ese, de José, pues nace Moisés. Hasta ahí queríamos llegar, porque estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿A qué patriarca, hombre de Dios, se le dieron los 10 mandamientos? A Moisés. No se le dio a Abraham, no se le dio a ningún otro, ni a Jacob, ni a Isaac, se le dio a Moisés. Bueno, ya agarramos la historia. Desde Adán pecaron todos, había necesidad de que pues vivieran en rectitud después de Abraham, porque pues fue el hombre escogido por Dios. Le dice, ¿sabes? De aquí sal, de tu tierra y tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Serán como la arena del mar, como las estrellas, serán incontables. ¿Ok? Bueno, llegamos a Moisés. Recordamos que el pueblo de Israel 400 años duró de esclavo. Al salir el pueblo de Israel viene caminando por el desierto, dando vueltas, 40 años dando vueltas para entrar a la tierra prometida, que es la tierra de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? En este caso, viene Dios y le dice a Moisés, Moisés, este pueblo viene con una mentalidad de esclavo. Este pueblo viene con una mentalidad de dioses ajenos. Recuerdan que Egipto es aún todavía, es un país, una ciudad, o era un lugar donde la religión estaba en su mero mole, en su mero apogeo. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? ¿Quién estaba como Dios en Egipto en ese entonces? Faraón. Él se creía Dios del pueblo de ahí. Dicho sea de paso, en una de las ocasiones le replicaron. ¿Quiénes? Los israelitas, cuando salieron y que ya estaban en el desierto, cuando ya eran libres, le dice Moisés, para esto nos trajiste a nosotros, mejor nos queremos ir para atrás. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad de esclavitud y ellos estaban conformes con estar allá, siempre y cuando ellos estuvieran de esclavos, pero que le dieran de comer. Aparentemente estaban bien, pero ellos estaban en esclavitud de su cerebro. ¿Qué es lo que pasa? El Señor mira que con todo y esto, ellos vienen arrastrando costumbres, y más que costumbre, ahí les va. Lo que a usted y a mí nos ha venido haciendo la guerra toda la vida desde que tuvimos uso de razón del bien y el mal. ¿Qué? Ellos venían arrastrando con el pecado. Este pueblo de Israel venían arrastrando con el pecado. Y recuerdan ustedes que al subir Moisés al monte Sinaí, estaba Josué ahí esperando a Moisés. Se fue, se lo llevó, porque él iba a ser el segundo estratega. El primero fue Moisés. Moisés estaba entrenando a otro hombre de Dios llamado Josué, que era jovencito. Y de repente Moisés está allá pues hablando con Dios para que le diera las tablas, los 10 mandamientos. Y oyen ruido. Y Moisés viene aquí con Josué. Se oía ruido. Y le dice Josué, Moisés, rumor de guerra se oye. Porque él estaba acostumbrado a que cuando el pueblo se exaltaba, temblaba la tierra a la guerra. Le dice Moisés, no. Eso es fiesta, eso es celebración. No, le dice Josué, ahí, este tema se puede agarrar, este tema que estoy hablando de estas dos personas, Josué y Moisés, podemos traerlo para un día que prediquemos acerca de lo que es el liderazgo, de cómo el líder enseña al discípulo a distinguir, a discernir entre una cosa y la otra. Entonces Moisés le dice, no, eso es fiesta. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés subió? Bueno, pues ahí empezó el primer despojo, lo que hoy en día
se hace en las iglesias. Hermano, usted no trae su ofrendita, pues venga, traiga su reloj, su anillo, su esclava, aceptamos de todo, venga para acá, que no le digan, que no le cuenten, mejor preste para acá. Y es lo que hoy hacen, ¿verdad? Allá Aarón fue lo primero que hizo. Aarón, haznos un Dios, Moisés no viene, haznos un Dios, construyenos, fabríquenos un Dios, queremos adorar. Imagínense la mentalidad del pueblo de Israel, desesperado porque Moisés no venía con palabra de Dios. Imagínense, bueno, empieza a recolectar anillos, Rolex, esclavas, pulseras, de todo, y empieza a derretirlo y a formar un becerro de oro. Comenzaron a adorarle. Ahí ese día hubo borrachera, hubo un big party, como le llaman, una gran fiesta, hubo pachanga, hubo música, reventón. Era tanto el grito, hermano, era tanto el ruido de la celebración, que hasta Josué estaba confundido y decía: voz de guerra, de alerta, vámonos, vámonos, voz de alerta. No, esto que yo escucho, Josué, tranquilo, eso es celebración, vamos a ver qué está pasando. ¿Y qué es con lo que se encuentra Moisés? Con un pueblo elegido de Dios, libertado de las garras de ¿quién? De Faraón. Y ahora dándote la gloria ¿a quién? A dioses, idólatras, adorando. Oiga, pero no solamente la idolatría allí se llevó a cabo. Hubo fornicación, adulterio, hubo de todo. Un desastre en esa ocasión. El pueblo se corrompió de tal manera que viene Moisés, se enoja y sufren pues consecuencias, pasan grandes cosas, etcétera, etcétera. Pero ese pueblo, para que vean, lo que estoy enfocando es, ese pueblo venía lleno de pecado, donde no conocía a un Dios. Dios quería mostrarse dándole la libertad. Es ahí donde viene Dios y le dice: Moisés, escribe 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son entre Dios y el hombre. Ahora vamos a ver el 5.º mandamiento, que del 5 al 10, que son los 6, los primeros 4 entre Dios y el hombre, pero los otros 6 son entre el hombre y el prójimo. Y hoy vamos a ver el 5.º, que es donde vamos a entrar. Ya terminamos donde Dios y el hombre. Ahora vamos a ver dónde es yo y el prójimo, usted y el prójimo. En este caso, pues recordando lo que dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí entramos en ciertas discusiones. Hoy en día, hoy por hoy, ¿quién está honrando al padre y a la madre? Usted dice, o hay personas que dicen, eso de los 10 mandamientos ya pasaron de moda. E incluso en mi iglesia ni los menciona el pastor. Tengo como 10 años viviendo en la iglesia, metido ahí, nada menciona. Ok, ciertamente no se mencionan mucho de los 10 mandamientos y parece ser que quedaron relegados u olvidados. Oiga, pero aún el Señor Jesucristo lo que hace es resume los 10 mandamientos. Él los resume de tal manera que Él dice que honremos a Dios primeramente y después a nuestro. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo no está devaluando o invalidando los 10 mandamientos, sino que resume esa ley y lo pone igual, tanto con Dios, tanto con el hombre. Amén. Y eso usted lo puede encontrar Mateo 22 del 37 al 40, si usted quiere anotar esa cita que hace referencia a lo que Jesucristo habla. Bueno, mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Surge una pregunta: ¿cómo yo o nuestros hijos van a honrar ¿cómo yo voy a honrar a mi padre o mis hijos van a honrarme a mí
si nunca tuve la delicadeza de ¿qué? De enseñarle lo que era honrar a mi padre, o nunca tuvieron la delicadeza, mis papás, de enseñarme lo que era honra. ¿Cómo? Hoy en día, hermanos, ¿cómo es la crianza de sus hijos? En una ocasión, yo les dije, claro, yo me ponía también por ejemplo, que usted podía hacerlo. Yo dije, me gustaría solamente para mirar que estuviera una camarita en su casa mirando sus actitudes, sus labores cotidianas. ¿Qué es lo que usted hace en su casa? Como padre, como madre, como cristiano. Va a decir alguien por ahí, ay hermano, usted está viendo mucho Big Brother. Una camarita que nos está observando de qué tipo de cristianos somos. De que en la iglesia somos una cosa, pero ya afuera somos otra. O en nuestras casas, como tenemos la confianza, nos descaramos de ser lo que verdaderamente somos. Entonces, ahí la pensaríamos de una manera mayor. Bueno, escuchen, lastimosamente, ¿cómo es la crianza de los hijos hoy por hoy? Escucha esta estadística. Hoy por hoy, lastimosamente, la crianza a nuestros hijos está siendo muy abierta sexualmente. Están chiquilines y ya les están enseñando sexualidad de una manera muy abierta. Escuche más. Hablando por empezar esto. Según cifras, aquí en los Estados Unidos de América, a la edad de 12 a 14 años, la mayoría de niñas ya han perdido su virginidad. Escucha, hermano. Esto es alarmante, esta es una estadística. Escuchen, niños, jovencitos, jovencitas, niños. La estadística está arrojando esto de que aquí en Estados Unidos la mayoría de las niñas de los 12 a los 14 años han perdido su virginidad. Y muchos de los casos no es porque la niña deseó, sino simple y sencillamente por la presión del grupo. Para yo poder estar en ese grupo, para que me acepten, yo también ya fui una señorita o un jovencito que ya probó esa área. Escuchen. Ya han perdido la virginidad. El porcentaje es del 72%, que es un porcentaje muy alto aquí en los Estados Unidos. El 72% de las niñas aquí en Estados Unidos han perdido su virginidad. Otra cosa, en cuestión a la crianza, estamos hablando de honra a tu padre y a tu madre. Quiero que los que van llegando escuchen para que agarren de contexto de que cómo voy a honrar yo a mi padre si no me enseñó a honrarlo. O cómo mi hijo me va a honrar a mí si no lo estoy enseñando a que me honre. Ese es el contexto. Bueno, estamos hablando que mucho tiene que ver de que aquí hay, en este país, tristemente, hay mucha libertad. Pero la libertad es así, miren, entre comillas. Una libertad entre comillas, porque esa libertad lo lleva a la esclavitud del pecado y del libertinaje. Pero bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué otra cosa dice? Otra cosa que coopera en esto de la crianza a los hijos es que también los casamientos, hoy por hoy, entre parejas jóvenes, son de 17 a 21 años. Es lo que se está dando hoy de tal manera que la experiencia para educar y formar a un hijo es muy pobre. Y eso yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Yo no sé si usted tenga algún familiar, hijo, hija, pariente, primo, hermano, que esté pasando por esta situación. Que por no haber controlado esas hormonas, y disculpen, por no haber controlado esas hormonas o por la presión de los familiares, fíjese, no sé si a usted, a ver caballero, me voy a referir a usted. No sé si a usted, como caballero, su tío, su abuelo, su papá le decía, mira, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? Ándale, no seas tonto. Acércate a ella. Aún cuando éramos jovencitos, adolescentes. E incluso había tíos, primos, parientes que nos impulsaban a decir, hey, pues ve y métete por ahí y haz de las tuyas. Quizá le tocó. ¿A qué me refiero con esto? A que el pecado está
en nosotros, que es la sociedad, oh, el pecado mora y ya con eso basta. Otra, de que los familiares le aplauden, dice por ahí un dicho, el niño que llorón y el padre que lo pellizca, pues más llorón. Al niño que le gusta la fiesta y usted que le trae dulces y globos y demás, no, pues reventón. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que quizás muchos de nosotros pasamos. Oiga, pero estoy hablando de los varones, porque eso es lo que se usaba. Hoy las mamás impulsan a las jovencitas. Mira, ese hijo de fulanita, de fulanito, ay, qué lindo está ese niño. Son familia de dinero, ve. Ay, mamá, pero él quiere que le dé la prueba de amor. Ay, no seas tonta, eso no es nada, ve. Tira la red. Y ahí de repente, uy, le sale por ahí como que le hicieron con la varita mágica. Sí, eso lo vi. Y pues le aparece un globo. A los 9 meses revienta la niña de 15, 16, 17 años. ¿Y qué es lo que pasa? Una niña criando ¿a quién? A otra niña. Estamos hablando, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo el niño va a honrar al padre que ni siquiera sabe lo que es honra? ¿Cómo el padre quiere que le honren si ni siquiera el joven ha sabido o le han instruido para que lo honren? ¿Cómo? ¿A usted le instruyeron? Hónrame. Vamos a avanzar un poquito más. Esto se va a poner bueno. De generación en generación lo que se ha elegido es el pecado. Fíjense. Y muchas de las veces, aún siendo cristiano, y agárrese de... Póngase los cinturones, por favor, no quiero que se vayan. Aún siendo cristianos elegimos el pecado. Lo elegimos. Día a día a una escala más grande y monstruosa. Nosotros hemos elegido el pecado y por ende sufrimos. Quizá en este momento aquí entre nosotros, usted o yo, estamos pagando una consecuencia del pecado que hicimos el día de ayer. Entiéndase ayer por el pasado. Hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Pero hay muchos que dicen, hermano, yo no lo puedo honrar. Dice, y para que la bomba explote, de la información que le estoy dando del país acerca de cómo está la sociedad, muchos dicen, muchos se refieren a la sociedad, a como está ahorita, suciedad, porque está muy feo, fíjense así. Hay personas que dicen, no, la suciedad, porque ya ven que parece que no es sociedad de seres humanos, está tan corrompido. Y para que la bomba explote, el país en el que hemos elegido vivir, la cultura es conocida como una cultura desastrosa, donde en vez de formar con una libertad que se nos da, entre comillas, como les dije, la sociedad día a día se va deformando. Y para cerrar con broche de oro, las autoridades, en vez de apoyarnos a educar a nuestros hijos, parece ser que nos quitan la responsabilidad de ser padres y de educarlos también. Porque el día que usted le pone una palma en las nalguitas de su hijo y allá la maestra, el maestro se da cuenta, 9-11. Ahora el gobierno quitándonos la responsabilidad y no solamente eso, la autoridad de poder disciplinar a nuestros hijos. Esta es la gran potencia, este es el lugar donde más dinero hay, entre comillas, el país más rico del mundo, el país con un arsenal nuclear, con los mejores aquí, con los mejores allá, entre comillas, pero moralmente dicen las estadísticas y muchos dicen que es el país número 1 de que está por los suelos en la moralidad. Aún todavía dicen que Europa, a pesar de que conocemos que hay un desastre, aún todavía dicen que Europa tiene algunos lugares donde hay gente que está reservada, que tiene principios, pero que aquí los principios se fueron por los suelos. Y usted sabe, quizá usted fue partícipe porque usted estudió, o los que están en la escuela, que antes había oración, antes se permitía la Biblia. Hoy nos están cerrando la puerta a los cristianos por todos lados. Por todos lados. Dicho sea de paso, parece ser que escuché que el superintendente nuestro está tratando de conseguir una carta para que nos apoye a nosotros para no casar ¿a quiénes?
matrimonios homosexuales. Yo ya he investigado como 2 casos de pastores que fueron a la cárcel y que tuvieron que pagar como $150,000, $125,000 por la multa de no casar a los homosexuales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando de honrar al padre, de honrar a la madre, de una educación, pero la educación y la honra que queremos enseñar no nos dejan muchas de las veces el país donde estamos.